¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a estos videos de filosofía. Y quiero darles la bienvenida a este canal. Recién se hizo una campaña de suscriptores y he tenido mucha buena respuesta de buenos amigos míos, alumnos, compañeros de la universidad, y pues quiero hacer algo que valga la pena, acercando reflexiones, lecturas dirigidas y videorelatos que puedan generar valor en esta plataforma. Muchas gracias de todo corazón. Aprovecho para decirles, estamos en 129 suscriptores y este es un canal que es para todos y pensando en todos. Bueno, una cuestión de la que todo mundo sin duda algún día hemos pensado es la cuestión de un mundo sin Dios. Thomas E. Wood, el autor del libro Cómo construyó la Iglesia Católica la civilización occidental, se detiene y ya en su parte final, en sus conclusiones de su obra, hace esta reflexión tan importante que quiero compartir contigo y vamos a analizar poco a poco. La religión es un espacio fundamental de cualquier civilización. La influencia de la Iglesia Católica es, es la percepción de que el hombre occidental tiene de Dios ha sido decisiva. Son cuatro características que distinguen la visión católica de la idea de Dios, que las antiguas civilizaciones de Oriente tenían de lo divino. La primera de ellas es que Dios es uno. Los sistemas politeístas, de acuerdo con los cuales la serie de divinidades casi omnipotentes se encargaban de custodiar determinados fenómenos naturales o lugares físicos, parecen ajenos a la cultura occidental, acostumbrada a concebir a Dios como un único ser dotado de poder supremo sobre todos los aspectos de su creación. La segunda de estas características es que Dios es abundante, es absolutamente bueno, soberano, puesto que su existencia no procede de un reino anterior o no se halla sometida a fuerza alguna, ni la enfermedad, ni el hambre o la sed, ni el poder del destino, las circunstancias que en mayor medida pueden afectar a los dioses del Oriente Próximo, que tienen poder sobre él. La tercera característica es que Dios es trascendente, que abarca mucho más allá de su propia creación. No reposa en ningún espacio físico, no ha dotado de alma a las cosas que ha creado, como sucede con los dioses de la naturaleza en las religiones animistas. Esta condición permite el surgimiento de la ciencia y el progreso. Y es aquí donde estamos persiguiendo el concepto de ciencia y progreso en este canal. Idea de la que la naturaleza se rige por leyes cíclicas, puesto que priva a los objetos del mundo creado carecen de voluntad propia. Es posible concebir que siguen unas pautas de conducta regulares. Por último, Dios es bueno. A diferencia de los dioses de la antigua civilización sumeria, quienes en el mejor de los casos se mostraban indiferentes al bienestar de los seres humanos, o a diferencia de los dioses de la antigua Grecia, que se mostraban mezquinos y vengativos en su trato con sus semejantes. El Dios del catolicismo ama a la humanidad, le desea el bien al hombre, le complace recibir sacrificios rituales, el sacrificio de la misa. Como los dioses paganos, pero también, a diferencia de muchos de estos, les agrada el buen comportamiento de los hombres. Todas estas características son evidentes del Dios del Antiguo Testamento, del judaísmo. Si bien la concepción católica de Dios dista mucho de esa tradición por la cuestión de la encarnación de Jesucristo, es lo que genera una diferencia en el judaísmo y cual los judíos no aceptan el catolicismo, la aparición de Jesucristo. Con el nacimiento de Cristo, su permanencia en este mundo, aprendemos que Dios no solo busca una veneración del hombre, sino también su amistad. El gran escritor católico del siglo XX, Robert Hugh Benson, escribió en su libro titulado The Friendship of Christ de 1912, y Soren Kierkegaard, quien era protestante,
pero bueno, entonces, después hablaremos de él, llega a comparar a Dios en sus fragmentos filosóficos con un rey que deseaba conquistar el amor de una mujer común y corriente. Y y si se acercaba a ella como rey, la asustaría, y no le ofrecería la clase de amor que se intercambia espontáneamente entre iguales. También podría ocurrir que ella se sintiese atraída por la riqueza y el poder de este rey, o simplemente no se atreviese a rechazarlo. De ahí que el rey se acercase a la mujer corriente bajo la apariencia de un hombre corriente, y sólo de ese modo podía obtener el amor sincero de ella, y sólo así que ese amor era verdaderamente auténtico. Esto dice Kierkegaard, que es lo que hace Dios cuando llega al mundo, acampando entre los hombres en la figura de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios busca nuestro amor, no sobrecogiéndonos con su majestuosidad beatífica, no, sino condescendiendo a relacionarse con nosotros en nuestro nivel, adoptando nuestra misma naturaleza, adoptando nuestra misma carne. Y, y esta idea es excepcional entre todas las religiones habidas. Constituye en la historia de las religiones que ha calado de tal modo en la cultura occidental que apenas nadie se para a pensarlo dos veces. Tal es el arraigo de los conceptos católicos en el mundo que incluso los movimientos contrarios aparecen frecuentemente imbuidos de ideas cristianas. Murray Rothbard señala que hasta el punto del marxismo, una ideología implacablemente laica tomaba ciertas ideas religiosas de las herejías cristianas del siglo XVI. Los intelectuales progresistas estadounidenses de principios del siglo XX se jactaban de haber abandonado su fe, ampliamente protestante, pese a lo cual su discurso seguía claramente impregnado del lenguaje cristiano. Estos ejemplos solo subrayan lo que hemos visto. La Iglesia Católica no se limitó a contribuir al desarrollo de la civilización occidental, sino que construyó la civilización. Naturalmente, tomó prestados los conceptos del mundo clásico para transformar y mejorar la antigua tradición. No hubo apenas empresa humana en los albores de la Edad Media en la que no participasen los monasterios. La revolución cristiana se arraigó en el occidente europeo, gracias a que sus fundamentos teológicos y filosóficos, esencialmente católicos, proporcionaron un terreno fértil y propicio para el desarrollo de la empresa científica. Y es a los últimos escolásticos a quienes debemos tanto la idea del derecho internacional como a los conceptos esenciales para el surgimiento de una teoría económica. Estos logros son el fruto de las universidades europeas, creadas en la Alta Edad Media, bajo los auspicios de la Iglesia Católica. A diferencia de las academias de la antigua Grecia, cada una de las cuales tendía a estar dominada por una escuela del pensamiento independiente. Las universidades medievales eran lugares de intenso debate, de intercambio intelectual. Así lo cuenta David Lindbergh. Y esta es la cita que toma de este libro. Hay que señalar que toda la caridad que el maestro medieval gozaba con amplia libertad en el seno del sistema educativo. El estereotipo describe al profesor medieval como un individuo débil y servil y esclavo de Aristóteles y de los padres de la Iglesia, aunque evita explicar cómo puede ser que a un tiempo esclavo de ambos, temeroso de distanciarse una coma de los dictados de la autoridad. Existían así, claro está, los límites teológicos, pero dentro de esos límites el profesor gozaba de notable libertad de pensamiento y de expresión. No había apenas doctrina alguna que ya fuese filosófica o teológica que los intelectuales de la universidad medieval no sometieran a un minucioso escrutinio crítico. El afán escolástico
del catolicismo católico en la búsqueda de la verdad a través del estudio, el manejo de fuentes muy diversas y junto a una clara voluntad de abordar posturas contrarias y con cautela y precisión, dotaron a la tradición intelectual medieval y por extensión a las universidades en las que esta se desarrollaba, desarrolla y maduraba la vitalidad de que Occidente se enorgullece legítimamente. El pensamiento económico, el derecho internacional, la ciencia, la vida universitaria, la caridad, las ideas religiosas, el arte, la moral, constituyen los cimientos de una civilización. Y en Occidente, todo ello surgió del núcleo de la Iglesia Católica. La importancia de la Iglesia en esa civilización occidental ha resultado paradójicamente más clara, a veces cuando su influencia se ha debilitado. En el siglo XVIII, la Ilustración cuestionó, hasta un extremo sin precedentes, en la historia del catolicismo, la posición privilegiada de la Iglesia y el respeto que hasta el momento había merecido. Los ataques contra el catolicismo continuaron en el curso del siglo siguiente, especialmente con la Kulturkampf alemana, el anticlericalismo de los nacionalismos italianos. Francia secularizó la enseñanza en 1905, aunque la Iglesia floreció en Estados Unidos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Los ataques a la libertad eclesiástica en el resto del mundo occidental causaron un daño indescriptible. El mundo del arte ofrece tal vez prueba más dramática y notoria de las consecuencias del eclipse parcial de la Iglesia en el mundo moderno. Hugh Dougherty decantó en su emérito la Escuela de la Filosofía de la Universidad Católica, habla de la relación entre la filosofía antimetafísica y la empobrecida de nuestro tiempo con efecto de su debilitador en el mundo del arte. En opinión de este autor, existe un nexo entre el arte y la civilización, su creencia y la conciencia de lo trascendente. Sin un reconocimiento metafísico de lo trascendente, sin el reconocimiento de un intelecto divino, es que simultáneamente la fuente del orden natural, de la culminación de las aspiraciones humanas, en realidad se constituye en términos puramente materiales. El hombre se convierte en la medida de todas las cosas y queda eximido de la responsabilidad ante el orden objetivo. La vida se vacía y carece de sentido. Esta aridez encuentra su expresión en la perversión y la esterilidad del arte moderno, desde el Bauhaus hasta la posmodernidad, pasando por el cubismo, y la afirmación del profesor Dougherty es que plausible y decididamente convincente cuando la gente cree que la vida carece de sentido, es tan solo fruto del azar, desprovista de cualquier otra fuerza o principio superior que la guíe. ¿A quién sorprende que esta percepción del mundo se refleje en el arte? Esta sensación de absurdo ha sido el desorden y se intensifica a partir del siglo XIX. Friedrich Nietzsche escribió Gaia Ciencia. El horizonte se extiende a fin libre ante nosotros, aun cuando hay que reconocer que no es luminoso. Al menos el mar, nuestro mar, se abre en nuestra vida y puede que jamás haya existido un mar tan abierto. Es decir, no hay en el universo más orden ni sentido, aparte del que el propio ser humano, en su más supremo y libre acto de voluntad, decida darle. El gran historiador de la filosofía, Frederick Copleston, resume que así el punto del visible nietzscheano, el rechazo de la idea de que el mundo ha sido creado por Dios con un propósito, o de que es la manifestación espontánea de la idea, o el espíritu absolutos, deja al hombre libertad para que asigne a la vida el sentido que prefiera, y ésta no tiene entonces ningún otro sentido. El modernismo literario se ocupa, entre tanto, de sacudir los pilares del orden en el ámbito de la palabra escrita, anulando el planteamiento y el nudo y el desenlace de una novela o de un relato,
Los escritores ideaban extrañas tramas donde el protagonista se enfrenta al universo irracional y caótico, y no lograban comprender. Así, la metamorfosis de Franz Kafka comienza diciendo: cuando Gregor Samsa despertó una mañana después de haber tenido sueños perturbadores, descubrió que mientras dormía se había transformado en un insecto gigantesco. El espíritu de los tiempos se dejó especial música atonal de Arnold Schoenberg en los caóticos ritmos de Igor Stravinsky, y en particular su famosa consagración de la primavera, aunque también en algunas de sus obras posteriores, con la Sinfonía de los Tres Movimientos de 1945. Casi huelga señalar la degeneración que experimentó la arquitectura palpable hoy incluso en edificios destinados a ser iglesias católicas. No se trata aquí de cuestionar el mérito de estas obras, sino de mostrar que reflejan un medio intelectual y cultural contrario a las creencias católicas, en un universo ordenado y dotado de sentido. El día aciago llegó a mediados del siglo XX, cuando Jean-Paul Sartre, quien nació en 1905 y murió en 1980, y sus seguidores de la escuela existencialista proclamaron que el universo era profundamente absurdo y que la vida carecía por completo de sentido. ¿Cómo vivir la vida en tales circunstancias? Afrontando el vacío con valentía y reconociendo con franqueza que nada tiene significado y que no existen valores absolutos. Y claro está, construyendo cada cual sus propios valores y viviendo en consecuencia. La sombra de Nietzsche es más que evidente. Las artes visuales no quedarían libres de la influencia de este ambiente filosófico. El artista medieval, consciente de que su misión consistía en comunicar algo más grande que él mismo, nunca afirmaba sus obras. No se proponía llamar la atención sobre su persona, sino sobre los temas que trataba. El Renacimiento surge una nueva concepción artística que alcanza plena madurez con el romanticismo en el siglo XIX, con la reacción a la frialdad científica de la Ilustración. El romanticismo ponía el acento en los sentimientos, en la emoción, en la espontaneidad. Así eran las propias emociones, conflictos, peculiaridades del artista, las que hallaban expresión por su medio, su arte, y eso se convertía en modo de expresión de la propia personalidad. El trabajo del artista, que se desvivió entonces hacia la descripción de su disposición interior, una tendencia que se vería reforzada a finales del siglo XIX con la intervención de la fotografía, que al convertir la representación fiel del mundo natural en una tarea fácil, permitió al artista concentrarse en su mundo interior. Esta preocupación por el individuo, que arranca con el romanticismo, degeneró con el paso del tiempo en un narcisismo y el nihilismo puros del arte contemporáneo. El artista francés Marcel Duchamp conmocionó al mundo artístico exponiendo un retrete como obra de arte. El hecho de la encuesta dirigida a 500 expertos de arte y realizada en el 2004 distinguiera el Fontaine de Duchamp como la obra más influyente del arte moderno habla por sí solo. Duchamp ejerció una influencia notable en artistas, afinando en Londres en Tracy Emin durante los años de formación. La obra de Emin, titulada My Bed, seleccionada para el prestigioso premio Turner, consistía en una cama deshecha sobre la que se veían botellas de vodka, preservativos usados, ropa interior manchada de sangre. Cuando la obra se exhibió en The Tate Gallery en 1999, dos hombres desnudos se pusieron a saltar en la cama y a beberse el vodka. Habida cuenta de cómo es el arte contemporáneo
El público presente de la galería aplaudió el acto vandálico, dando por supuesto que formaba parte de una exposición. Emine, soy profesor de la European Graduate School. Estos ejemplos simbolizan el alejamiento de la Iglesia por parte de muchos occidentales en los últimos años. La Iglesia, que llaman a ser sus hijos, a ser generosos, en la transmisión de la vida, ve como incluso este mensaje fundamental cae en los oídos sordos. Según se pone de manifiesto el dato de que la tasa de natalidad en Europa occidental no basta siquiera para garantizar el relevo generacional. A tal punto, el abandono de Europa, el abandono de la fe, que ni siquiera la Unión Europea ha sido capaz de reconocer en su constitución la herencia cristiana del continente. Muchas de las grandes catedrales que en otro tiempo daban testimonio de las convicciones religiosas de un pueblo se han convertido en museos o en meras curiosidades de interés para un mundo que no cree. La amnesia histórica que Occidente ha impuesto no puede borrar ni el pasado de la Iglesia ni su función decisiva de la construcción de la civilización occidental. La filósofa francesa Simone de Weil escribió: no soy católica, pero creo que no es posible renunciar a las ideas cristianas sin degradarse, unas ideas cuyas raíces hallan el pensamiento griego y el proceso secular que ha alimentado nuestra civilización europea durante siglos. He aquí una lección de la civilización occidental, cada vez más distanciada de sus orígenes católicos. Está en vías de aprender con gran dificultad. Muchas gracias, comentaremos más adelante. Muchas veces es imposible la reflexión ya en este tiempo, porque nuestros aparatos electrónicos son un distractor. El celular tiene notificaciones, por cierto recomiendo que las apaguen. Los videos aquí continúan uno tras otro y uno pierde el hilo de las cuestiones que estamos viendo. Pero el tiempo que tenemos para ver videos en YouTube es limitado y generalmente lo tenemos en el tiempo libre. Pero deberíamos hacernos un poco a la idea de que tenemos que seguir reflexionando en esta cuestión. Si de verdad poner en una balanza fue muy malo el papel de la Iglesia o de la teología o de la idea de Dios, o fue muy bueno. Si fue muy malo, ¿por qué? O si fue muy bueno, ¿qué pasará? Lo que dice Thomas E. Woods en su parte final es brutal y desgarrador. Esa cama con botellas de whisky, preservativos usados, ropa interior llena de sangre y dos hombres masculinos brincando en esa cama es la muestra de la cultura que le quieren dejar a las generaciones posteriores a la nuestra. Una cultura carente de significado, carente de valores, y que todos debiéramos estar obligados a no ser que nos queramos oponer y que eso sea la moderna herejía y decir que eso simplemente es cultura chatarra, bobaliconería. Lo dejo para la reflexión. Seguiremos más adelante. Gracias.